Hola, quería dar la bienvenida a todos los que estéis viendo esta charla online que vamos a hacer en nombre del Museo Arqueológico Nacional, en una actividad que se inscribe dentro de las jornadas europeas de arqueología, que ante la situación actual pues han tenido que reconducir un poco hacia actividades en estos formatos más digitales. Y también quería dar las gracias a nuestros invitados hoy, a nuestros tres invitados, por acceder a participar en esta pequeña charla acerca de la arqueología y de cómo nos vemos los arqueólogos y a lo que nos pueden aportar desde su experiencia personal. Voy a hacer una presentación muy informal, muy rápida, para que os situéis y para que comprobéis enseguida cómo dentro de la arqueología hay una variedad importante de perfiles dentro de los arqueólogos y arqueólogas y que en suma es lo que nos enriquece a todos en este tipo de diálogos, ¿no? Mi nombre es Juan Antonio Martos, yo soy técnico del del Departamento de Prehistoria en el Museo Arqueológico Nacional y mi formación dentro del campo de la arqueología está vinculada prácticamente de manera exclusiva con el mundo del Paleolítico. Y ahora sí, pues quiero presentar a Mari Carmen Pérez Díez, que en la actualidad es la conservadora jefe del Departamento de Egipto y Antigüedades y de Oriente, ¿no? De Oriente Próximo, el Museo Arqueológico Nacional, y que dirige desde el año 1987, quiero recordar, ¿no? La misión española, una excavación y una investigación en la Acrópolis Magna en Egipto, y que además pues, fue directora del Museo Arqueológico Nacional entre el año 1991 y 1997. Por lo tanto, tiene un perfil de investigadora en el campo de Egipto, ¿no? De la egiptología y también de la perspectiva de la gestión, por lo tanto, de proyectos, y nos puede hablar también de la visión desde el museo de la arqueología. También tenemos hoy con nosotros a Antonio Gómez, ¿no? Que también participa junto con Mari Carmen Pérez Díez en la misión española en el Acrópolis Magna, ¿no? Desde el año 2002, ¿no? 2003, y que también pues, nos va a aportar una visión muy interesante, más desde el campo de la arqueología más profesionalizada, de gestión, porque en la actualidad codirige la asistencia técnica para seguimientos de intervenciones arqueológicas en el Ayuntamiento de Toledo. Y por último, pues también tenemos con nosotros hoy aquí a Susana Rubio Jara, que es investigadora del Centro de Estudios sobre Evolución Humana, ¿no? Del CENIE en Burgos, y que bueno, pues tiene su campo de acción en el Paleolítico y tiene proyectos de I+D+I en la península ibérica, y también participa en proyectos en el extranjero, en concreto en Tanzania, en Dubái, en la llamada cuna de la humanidad. Bueno, el objeto de este encuentro hoy es un poco hablar para el gran público acerca de cómo vemos nosotros la profesión de la arqueología hoy, qué cuestiones nos suscitan desde nuestra perspectiva personal, desde nuestra práctica diaria, con lo que nos enfrentamos habitualmente, ¿no? Y bueno, iba a empezar por una cuestión que a todos nos han hecho en algún momento, en charlas informales o más serias, o lo hemos hablado entre nosotros, ¿no? Que es qué nos llevó a hacernos arqueólogos. Yo en mi caso nunca sé qué decir, voy a ser honesto, porque nunca he sentido una vocación desde muy pequeñito, no es que ese mi caso, sino que o como cuando ya no te acuerdas de cómo conociste a un amigo o una pareja, ¿no? No sé cuándo empezó un poco ese interés por mí, ¿no? Sí que tengo claro que lo que más me atrae de la arqueología es el acercarme a sociedades, a gentes, a personas del pasado a través de restos de objetos, de cultura material, que son elementos tangibles. Y también tengo claro que es una profesión que te da muchas gratificaciones, viajes, conocer personas, contactos con generaciones más jóvenes que te aportan y te enriquecen, pero que también es una profesión muy dura, que exige muchas horas, tiempo que sueles hurtar, robar a tus amigos y a tus familiares, y que exigen o conllevan la implicación de
tu familia a lo que te estás dedicando, porque se lo acabas un poco quitando a ellos. No sé, empiezo por ti, Mari Carmen, ¿qué es lo que te arrastró a ti a la arqueología, a Egipto, y cómo ves tú la profesión de la arqueología? Pues mira, mi vocación por la egiptología sí que viene desde muy pequeña, porque mi madre era profesora de historia antigua en la Universidad Complutense, en la Autónoma, y desde pequeña yo estaba en casa con libros de Egipto. Desde muy joven, cuando estaba en mitad de carrera, me vine aquí al Museo Arqueológico a hablar con don Martín Almagro, fíjate si hace años, y le dije que yo quería trabajar aquí en el departamento. Entonces me dijo que sí, me consiguió una beca para irme a estudiar a París, porque la egiptología en España no funciona, no funcionaba, ahora ya sí, pero no había nada. Y entonces me fui a París 2 años a estudiar, y cuando volví me oposité y saqué la plaza de conservadora del museo. Entonces, al departamento de Egipto del museo estaba adscrito la excavación en Heracleópolis Magna, que fue el primer proyecto español que se hizo en Egipto, después de la campaña de Nubia, que nos lo dieron como recompensa por haber participado, junto con un montón de materiales encontrados en Nubia, el templo de Debod y la excavación. Cuando yo entré al museo, ya más de conservadora, pues bueno, pues mis trabajos eran más relacionados con el museo, pero de repente surgió el hecho de que la excavación en Heracleópolis estaba parada y había que continuar, o si no, nos la quitaban. Yo había hecho arqueología durante la carrera, porque había trabajado con Manuel Fernández Miranda, con Moure, he estado sobre todo en la zona del sur, en Baleares, o sea que yo conocía la técnica de la arqueología, y cuando me dijeron hay que seguir adelante con esto, ¿te atreves? Porque si no nos lo quitan. Bueno, yo saqué un billete de avión y al día siguiente estaba en Egipto diciendo que sí, que yo lo llevaba. Y fíjate, desde el año 84 hasta este año, solamente hemos parado un año, en el 2011, que fue cuando la primavera árabe, y en el 97 me parece que fue cuando hicieron los atentados terroristas. Y desde entonces hemos seguido todos los años trabajando allí, un mes al año, por supuesto vinculados al museo y con mucha, o sea que mi vocación también me vino un poco de arqueología, pero yo ya estaba en el museo trabajando cuando empecé con esto. ¿Y tú, Antonio? Yo, como tú, voy a ser igual de esto. O sea, a mí me regalaron un libro con 10 años que se llama Entre las huellas de nuestro pasado, que ha viajado conmigo entre las mudanzas, que me hizo descubrir un mundo maravilloso de Egipto, de Babilonia, de Ur, de Atenas, de Roma. Y desde entonces me quería hacerlo. El problema es que nunca sabías cómo hacerlo, cómo llegar a ser arqueólogo, hasta que descubres que tienes que estudiar historia, que dentro de historia tienes que estudiar arqueología, que dentro de arqueología tienes que ir a las excavaciones en verano. Y a mí realmente lo que me enamoró de esto es el trabajo de campo, o sea, lo que has comentado antes, el estar 20 días, 30 días, 40 días con un grupo de personas, crear una camaradería de tal manera, o sea, que estás deseando que vuelva a producirse esa misma situación, esa misma riqueza. Si además te encuentras elementos, o la excavación es interesante, o la excavación es, vamos, entonces ya es lo maravilloso de esta profesión en concreto. Como y Egipto, como tú has ¿verdad? dicho, como Egipto, o como habéis comentado vosotros, o sea, es una excavación que te exige mucho tiempo, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, siempre hay cosas que hacer, siempre necesitan más tiempo. Los días tendrían que ser de 48 horas para poder terminar todo lo que necesitas antes de regresar de Egipto o presentar un proyecto aquí. Pero es tan apasionante que muchas veces, o sea, no te das cuenta que estás sacrificando a la familia, a los amigos por una cosa que es un sueño. Sí, es maravilloso. Para mí es maravilloso. ¿Y tú, Susana? Pues a mí siempre me atrajo el campo de las humanidades, la literatura, la historia, la geografía, el arte, y es durante la carrera, cuando tras existir a varias excavaciones, me decanto por la arqueología, y más concretamente por la prehistoria, porque me interesa el estudio del origen del hombre. Trabajo en yacimientos que abarcan cronologías desde hace 1,3 millones de años a 150.000 años, en África, en Etiopía y en Tanzania, y aquí en España, pues en los yacimientos de Torredembarra, Cuesta de la Bajada, El Sotillo, Ciudad Real. Lo que trabajo fundamentalmente es con industria lítica, y la industria que empleaban estos homínidos eran tecnologías achelenses o bien de Paleolítico Medio. Indiana Jones ha popularizado la profesión, pero la ha trivializado.
incide en un rol masculino, rudo, fuerte, el uso del látigo y en lo heroico del personaje y de la profesión. Yo, como mis compañeros y como habéis dicho todos, considero que es una profesión muy dura, vocacional, que requiere muchos sacrificios. Pasamos mucho tiempo en campo, pero también en el laboratorio, haciendo trabajo de gabinete. No solo investigamos, también gestionamos proyectos y equipos humanos. Un estudio en la revista Investigación y Ciencia en 2019 decía que un investigador principal de un proyecto invierte el 20% de su tiempo en preparar un proyecto. Y en una encuesta en Estados Unidos realizada a científicos decían que invierten el 40% del tiempo en gestión de proyectos. Probablemente en España ese tiempo sea mayor, porque el sistema está muy burocratizado. Evidentemente, todo esto implica que el trabajo de investigador no se puede realizar en 40 horas semanales. Hay que dedicar fines de semana y también vacaciones. El investigador principal de un proyecto debe de gestionar, también tiene que publicar en revistas científicas de alto impacto para tener posibilidades de acceder a fondos públicos y privados, hacer divulgación científica, atender a redes sociales y, dependiendo de la singularidad de los restos hallados, hasta promover la musealización. O sea que, más que con Indiana Jones, casi somos supermanes para abarcar todo esto. Sí, sí, yo creo que estamos un poco de acuerdo todos en que es un trabajo que exige una dedicación muy extensa en el tiempo y que además cuando en la parte que se concentra en el trabajo de campo, que no es todo, como ha dicho Susana, como habéis comentado, sí que es verdad que exige casi jornadas de sol a sol, desplazados fuera de tu hogar, es decir, que sí que implica una parte dura del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es organizar una excavación como Heracleópolis Magna, que además es en el extranjero, Mari Carmen? Sí. Bueno, lo primero que tienes que hacer es contar con las autoridades egipcias, por supuesto. Detrás de cada permiso que ellos dan hay una institución, o sea, tú no puedes allí ir por tu cuenta de riesgo, sino en nuestro caso es el Museo Arqueológico Nacional que la soporta, a pesar de que el Museo Arqueológico Nacional no puede recibir fondos y es un lío encontrar los dineros, sí. Pero bueno, entonces ya hablamos luego, pero primero tienes que contactar con las autoridades egipcias, presentarles un proyecto, decirle qué es lo que quieres hacer, presentarles todo el equipo, mandar los currículum de la gente, escribir una carta y bueno, entonces ellos tienen el comité permanente, se reúnen y entonces te contestan diciendo pues sí o pues no, pues a esto sí, pues a esto no. A nosotros la verdad es que casi siempre nos han contestado que sí, casi todo, por no decir todo, porque también hay que saber lo que tienes que pedir, ¿no? Sí, no puedes pedir la luna tampoco en estas cosas, ¿no? Entonces, pues una vez que tienes los permisos o en paralelo, aquí en España, pues lo más importante es conseguir la financiación. Porque claro, nosotros en el museo ya sabes que nosotros tenemos un mes para excavar fuera, nos da permiso oficial, pero o si no, tenemos que ampliarlo un poco a través de nuestras vacaciones y de nuestro pidiendo meses sin sueldo. Pero claro, el problema es que es muchas veces obtener financiación. El Ministerio, el IPH, da unas ayudas arqueológicas que también requieren muchísima documentación, muchísimo papeleo, que todo esto lo tiene que hacer el responsable de la excavación, el director, y luego pues ellos te contestan, normalmente, sobre todo en los últimos años, da bastante menos dinero que hace algunos años más, porque el presupuesto es menor. Como normalmente no tienes bastante, pues tienes que empezar a dirigirte a instituciones privadas o a otros sitios que te puedan dar algo. Yo voy siempre con mis libritos, llamando a todas las puertas, oiga, ¿me da dinero? No, vale, bueno, pues me voy a otro. Yo no puedo, no me desanimo, ¿no? Y luego ya, pues una vez que ya tienes todo esto preparado, contactar con la gente, preparar el proyecto, este año vamos a trabajar aquí, vamos a hacer esto, tenemos que seguir por aquí, pues necesitamos arqueólogos o antropólogos, restauradores. Por ejemplo, hay una serie de personas fijas que en Egipto nos exijan que estén, por ejemplo, dos restauradores, en nuestro caso María Antonia Moreno, que también era del museo. Y luego ya pues aquí preparado, porque allí, claro, cuando tú llegas a la excavación, allí no puedes preparar nada, no es un sitio para improvisar. Vamos a improvisar. No puedes improvisar.
Aunque luego la arqueología es mucho de improvisación, ¿eh? Porque tú vas con una idea, te sale luego otra cosa y entonces tienes que andar, pero desde luego desde aquí tienes que ir sabiendo quién se encarga de qué pasa con esto, qué pasa lo otro. Y luego la sorpresa ante el hallazgo, cuando estás allí, pues claro, evidentemente que encuentras algo muy, muy, muy interesante, que se acercan todos y tal, pero vamos. Y luego la parte final es hacer la memoria, presentarla tanto al ministerio, al museo, a los patrocinadores, y luego para mí una de las cosas más pesadas es la justificación de cuentas, que es que tienes que presentar hasta el último céntimo, con lo difícil que resulta en Egipto, pues que te firmen una factura de tomates que has comprado ahí en el suelo, en el mercado local. Entonces, para mí es la parte más rollo, porque lo otro, pues mira, ya después de tanto tiempo, pues ya tengo mucha costumbre, ya sale sola, pero la justificación, que tienes que hacerla, claro, pero a mí es lo que más tiempo me lleva, desde luego. Yo creo que, Susana, tú en Dubái te suena todo, ¿no? Es más o menos las mismas problemáticas, ¿verdad? Es exactamente la misma problemática, pero cuando te tienes que dirigir, en el caso de las autoridades competentes, dedican presupuestos muy, muy exiguos a la investigación. Entonces, por ejemplo, en España, para cometer una excavación tienes que atender a dos instituciones diferentes, ¿no? Pedir subvenciones en dos sitios diferentes. Pero es que en el caso de Etiopía o Tanzania es hasta 3 instituciones. Eso significa que tú vas a duplicar o triplicar la petición de proyectos, la realización de memorias preliminares, finales, o sea, todo ese proceso. Pero efectivamente, era como dice Carmen, tú tienes que pedir un proyecto, si es nacional o internacional, y plantearte unos objetivos a 3, 5, 7 años. Después, describir qué vas a abarcar, qué vas a hacer ese año concreto. Formar un equipo. En nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo hay gente investigadores de varios países y de distintas disciplinas. Tienes que coordinar a todo ese personal, programar qué actividades va a hacer cada uno de ellos, preparar un presupuesto detallado de esas actividades. Pero luego, por ejemplo, cuando excavamos en el extranjero, desde comprar billetes de avión, gestionar visados, y luego estos países tenemos una dificultad en la adquisición de materiales y tú te tienes que llevar, nosotros, por ejemplo, todo el material de excavación, de restauración y hasta para el estudio de materiales lo tienes que llevar desde España. Y luego, finalmente, cuando llegas al país, tienes que pasarte una semana de antelación prácticamente y otra al finalizar en la primera semana tienes que comprar comida, material de higiene, de limpieza, contratación de los asistentes que van a trabajar en campo. Y ahí perfectamente veía, como dice Carmen, comprar tomates. Es que es así, lo tienes que llevar todo, porque nosotros estamos a 3 horas de la ciudad más pequeñita, luego no nos podemos estar desplazando continuamente, y a 5 o 6 horas de la ciudad más grande en el caso de Old Dubai. Pero es que finaliza la excavación y tenemos que o bien estudiar en campo, con lo cual nuestras campañas se incrementan y son hasta de 1 a 2 meses, casi siempre 1,5 meses, 2 meses, porque tenemos que estudiar los materiales en el país. Es muy difícil, imposible exportarlos en Etiopía, y en el caso de Tanzania es carísima la exportación de los materiales. Entonces los tenemos que estudiar en el país. Por eso pasamos esos periodos tan dilatados de tiempo. Y luego, además, finalmente ya cierras el campamento, te vas a la ciudad para volver a tu país, pero tienes que quedarte unos días allí para tramitar toda la exportación, eso sí, únicamente de sedimento o de alguna muestra que has hecho experimental para comprobar algo. Y entonces ahí tienes que trabajar con las autoridades del país y con aduanas y demás. O sea que no es solamente el trabajo de campo y estudio de materiales, luego tú lo estudias allí pero lo tienes que procesar en España. Es toda la logística que supone antes y después de acometer una excavación.
Claro. Nosotros lo tenemos más difícil porque como no nos dejan sacar nada, ahora Egipto ha prohibido sacar cualquier tipo de cosas. Es decir, ni siquiera puedes hacer análisis, los tienes que hacer con los laboratorios que hay ahí en Egipto, que bueno, ahora ya ves, hay más cosas, pero no pueden. Entonces, prácticamente lo tenemos que traer todo documentado, es decir, dibujos, fotos, porque luego cuando terminamos la excavación, los egipcios cogen y todo lo que hemos encontrado, todo lo que se lo llevan a su almacén, lo cierran bajo 7 llaves y tú lo puedes ver, lo tienes que volver a pedir el permiso para que te dejen ver alguna cosa que no has terminado, con lo cual es agotador, porque efectivamente, como tú dices, hay un tiempo que tienes que dedicar a lo que es la documentación y la fotografía. Y esto Antonio os puede contar muy bien, porque yo enseguida le digo, Antonio, que venga, vete ahí, quédate ahí en el campo, que yo mientras tanto me voy a preparar alguna cosa. Pero es que es así, a nosotros tenemos que salir de allí con todo documentado y luego ya estudiarlo después en España, ¿verdad? Es una cuestión de lo que no te lleves puesto, lo que no hagas allí, ya no lo tienes. Lo vas a echar. Es imposible reproducirlo. Porque al año siguiente, y supongo que te pasa lo mismo, vas a limpiar el perfil que habías dejado el año anterior y ha llegado un roedor y te ha hecho un destrozo, vas a ir a una palmera, ¿cómo vas a ir a una palmera ahí? O sea, entonces, lo que no haces ese año, lo que no limpias ese año y lo dejas documentado, al año siguiente posiblemente ya ni lo tengas, ni te puedas acercar a él. Claro. En el caso concreto de la arqueología aquí de España, la arqueología más de gestión que has dicho antes. Sí, te iba a preguntar por eso ahora. Una cosa que sí es completamente diferente. Aquí, por ejemplo, en el caso del Sotillo. Sotillo era una conducción de agua para poder abastecer a Ciudad Real. Ciudad Real tuvo un problema de sequía muy importante en el año 93 y para solucionar ese problema se conectaban 2 pantanos que tenía que pasar al Sotillo. El centro Sotillo. Primero tienes que conseguir hacer una propuesta de trabajo. Todo está vinculado a una empresa constructora que es la que va a hacer el trabajo. Tú trabajas con la empresa constructora y te gestiona la administración local, en este caso la Consejería de Castilla-La Mancha. Tienes que solicitar una propuesta de trabajo para conseguir permiso de trabajo, para hacer la prospección, localizar en superficie los sitios en los que pueda haber algún sitio de yacimiento arqueológico en posición primaria, presentar el informe de la prospección con la propuesta de qué vas a hacer con los yacimientos, si vas a hacer sondeos, si vas a plantear desviar la conducción, hacer el trabajo de campo, hacer los sondeos, si salen positivos, hacer la excavación. Y en el caso concreto del Sotillo, además, teníamos un problema añadido, que es que teníamos que atravesar con una conducción un yacimiento que era perpendicular a la conducción. Era imposible, no teníamos capacidad para hacerlo. Entonces, la solución fue la ingeniería. Hicimos una inca que pasa por debajo del yacimiento, respetando todo el yacimiento durante los 50 metros, de tal manera que el yacimiento está en superficie, salvado, y la conducción de agua para la ciudad de Ciudad Real, que necesita el agua porque en verano no hay agua, se soluciona. Me refiero, todo ese proceso que estamos viendo te implica administración, informes de excavación, control de materiales, resolución de... O sea, es lo mismo que en Egipto, lo mismo que en Tanzania, pero aquí y concentrado en 2 meses, porque la máquina que contra la que estás trabajando sigue abriendo la zanja. Entonces tienes que ir por delante de ella el tiempo suficiente para permitir todo lo demás. Con lo cual es un trabajo de coordinación con los ingenieros que están trabajando en la obra, con los técnicos de la consejería que están visando que tu trabajo se ajusta a lo que realmente hay que hacer y con los compañeros de trabajo que están contigo. Y en el caso pues del Sotillo, geólogos, o sea, como David, o sea, topógrafos, o sea, y cualquier elemento amigo que podía ayudarnos para resolver la situación. Sí. Es lo mismo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Ya, Antonio, has tocado y hemos hablado aquí que es necesario contar con un equipo de profesionales en el campo, ¿no? Y que ese equipo, esa panoplia de profesionales, con el tiempo se ha ido especializando cada vez más, ¿no? Y cada vez echamos, cuando no los tenemos al pie de campo, allí en la excavación, al pie del corte, los echamos cada vez más de menos, ¿no? En el caso de la investigación en egiptología, en tus intervenciones arqueológicas allí en Egipto, Mari Carmen, ¿qué profesionales sí o sí tienes que tener en tu equipo? Bueno, realmente la arqueología es tan amplia, puedes hacer tantas cosas
bueno, muchos profesionales, pero digamos que vamos a ver los imprescindibles, que porque además tampoco ni tenemos mucho dinero, y tenemos que allí vivir es complicado y tal. Yo, desde luego, yo como directora, aparte de tener un conocimiento de la ciencia arqueológica y saber cómo llevar una excavación, necesito conocer la historia de Egipto, conozco epigrafía, tengo que leer inscripciones, tengo que tener conocimiento de la bibliografía para luego poderlo estudiar. Pero, claro, yo todo no lo puedo hacer, entonces necesito dispersar mis fuerzas, ¿no? Fundamentalmente, a nosotros los egipcios lo que nos exigen siempre es 1 o 2 restauradores, porque las piezas, aunque siempre suelen ser un poco restauradores, un poco de urgencia en la restauración, porque es que la restauración es lenta. Entonces, se hace lo que se puede, se guardan y en algún año, a lo mejor al año siguiente, se continúa con la restauración. Por supuesto, arqueólogos técnicos, que, por ejemplo, Antonio Río, otro arqueólogo que también vienen conmigo, que son los que me hacen todo el tema de documentación, de excavación, son magníficos arqueólogos. O sea, yo les digo, poneros ahí, os toca este agujerito y adelante, tenéis 30 obreros cada uno y los lleváis. Y luego, pues un poco también, los arqueólogos, egiptólogos, también siempre conviene tener alguna ayuda, por eso. Y luego, bueno, pues cada año, según vaya necesitándose, porque, por ejemplo, yo he necesitado muchos años antropólogos porque hemos encontrado muchísimos individuos. Yo he llevado a astrónomo, a Juan Antonio Belmonte, que nos ha orientado todos los monumentos de la ciudad y ha sido fenomenal. Y luego también otros personajes muy curiosos de la excavación han sido los bomberos de Madrid, porque en el yacimiento se presentó un gran incendio y entonces yo dije, bueno, ¿y esto cómo lo resolví? Me fui al ayuntamiento y entonces me dijeron, ¿pero cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estudiar un incendio de hace 4.000 años? Y yo dije, sí. Y se vinieron dos bomberos y estuvieron allí estudiando para ver qué tipo de combustible se había utilizado, estuvimos haciendo pruebas de eso. Entonces, bueno, fue fantástico porque vimos un poco cómo se había progresado el incendio, por dónde había ido, y vimos muchísimas cosas claras. Luego, geólogos también se han determinado que ha habido terremotos, ingenieros, arquitectos, para ver un poco cómo todo... pues que son químicos, yo ya te digo, ya he tenido topógrafos, en fin, muchas especialidades. Y luego, claro, los que vienen aquí para continuar en España, seguimos trabajando con ya más temas de gente que trabaja en laboratorios concretos para las muestras, para hacer análisis. O sea, es una disciplina que implica a mucha especialidad, sí, en general. ¿Y en Paleolítico, Susana? Pues mira, nosotros abordamos la excavación y la investigación de los yacimientos desde una perspectiva geoarqueológica, con el objetivo de comprender la formación del yacimiento, la evolución del paisaje y ver cómo estos elementos interfieren en la actividad humana. Entonces participamos arqueólogos, fundamental, restauradores en campo y en laboratorio, geólogos, especialistas en geomorfología, pero también aquellos que analizan las materias primas que aparecen en los yacimientos. Paleobotánicos, que estudian el polen, el paleopaisaje y clima, paleontólogos, también tafónomos, que nos van a ayudar a determinar si el ser humano ha intervenido en la fauna y qué tipo de intervención. También tafonomía industrialítica, para ver los procesos postdeposicionales que han sufrido las piezas. Geocronólogos, que nos van a ayudar a datar los depósitos. Especialistas en análisis de fitolitos, de biomarcadores. También en traceología, para ver las huellas de uso que hay en las piezas líticas, para qué se han utilizado esas piezas líticas. Otros especialistas también que analizan si en esas piezas hay residuos, qué tipo de residuos, por ejemplo, para un enmangue. También tenemos gente trabajando en el equipo que analiza isótopos para determinar la dieta y el hábitat de los mamíferos y con ello pues el paleoambiente y el clima. Y luego especialistas en el estudio de microvertebrados, en la tafonomía de los microvertebrados, en herpetofauna, ictiofauna. O sea que, como veis, es muy amplio la cantidad de personas que intervienen en excavación, en campo, pero luego de todos estos profesionales,
para poder determinar, al fin y al cabo, pues qué actividades se realizaron en el yacimiento. Claro. Y Antonio, una excavación de gestión de urgencia también es una excavación científica, o sea que también contáis. Es la misma Cuenta. metodología, es la misma metodología que se emplea en cualquier otra de las, lo que están comentando Carmen Oya, pero más rápida, o sea, son limitaciones y se excava para resolver un problema. A todos los que estáis hablando, en Toledo añadiría la palabra que se llama arquitecto. En Toledo la arqueología no está en el subsuelo, la arqueología está adelante, o sea, los muros de 1000 años o de 2000 años los tenemos de pie y sobre eso está construido un edificio normal que se va a rehabilitar para hacer un hotel o para hacer una casa. Entonces, el análisis del edificio, con todos los defectos que pueda tener, de problemas de mantenimiento, de estabilidad, de xilófagos, o sea, que hayan atacado la madera, o sea, tiene que partir de un grupo formado por un arquitecto, que es el que determina cómo se va a hacer y qué se va a hacer, el arqueólogo que analiza el edificio, desde la cimentación hasta el tejado, para determinar la evolución que ha tenido ese edificio a lo largo del tiempo. Te puedes encontrar sorpresas como, por ejemplo, en una panadería de 12 metros cuadrados, la fachada de una mezquita fosilizada en la parte trasera, que no se conocía. O sea, dices, ¿cómo puede ser que una mezquita no se conozca? Pues sí que la mezquita la encontramos hace 2 años y sigue dándonos sorpresas, el casco. Es un grupo de profesionales encargados de la rehabilitación de un edificio. El restaurador es fundamental aquí, porque hay pintura, hay yesería, hay madera polícroma, tienes que saber cómo tratarlo. Entonces, todo ese grupo de gente que estás organizando o se está organizando, el arqueólogo es una persona más que aporta la información al arquitecto para que pueda hacer la rehabilitación y que posiblemente es el que encuentre algo que tenga que ser restaurado para poder ser integrado dentro del edificio. Es una labor diferente. Uno muy importante que también se me había olvidado son los ceramólogos, porque realmente los yacimientos tan grandes como el nuestro, que son montones y montones de cerámica y que muchas veces los hallazgos y las conclusiones se establecen en función de los estudios cerámicos. Trabaja con nosotros una de las mejores ceramólogas de Egipto, que es Bettina Bader, que está allí, nos ayuda muchísimo, porque hay veces que no tienes más que eso, a pesar de que nosotros encontramos muchas cosas bien, muy bonitas y muy fechables y muy tal, pero realmente yo me he dado cuenta que el estudio de la cerámica para algunos yacimientos, claro, el nuestro es absolutamente fundamental, porque nos ha abierto muchísimos campos y vamos, tiene que estar allí ella o 2 o 3 o las que hagan falta. Cada vez van saliendo más personas, como veis, que nos vamos acordando de ellas, que son imprescindibles en la excavación. Sí. Luego uno tiene la impresión de que, bueno, siempre hemos dicho que cuando excavamos destruimos de manera científica con el objetivo de luego reconstruir de la manera más objetiva y científica posible, pero virtual, ese yacimiento en el que hemos intervenido para hacerle preguntas y obtener respuestas, ¿no? Y la impresión es de que en los últimos años ha habido como una especie de aceleración de las técnicas y de procesos técnicos en la recuperación del material, ¿no? Desde la implantación de estaciones totales para topografiar restos, a técnicas de fotografía, incluso luego en el tratamiento ya la introducción hasta de los sistemas de algoritmos, de inteligencias artificiales, tal. Por ejemplo, desde tu perspectiva personal, Antonio, que has dedicado mucho a la fotografía arqueológica, me comentabas que se ha pasado a un mundo completamente digital, ¿no? Y los avances han sido acelerados. La cantidad de información que recuperas ahora mismo en la excavación es enorme. O sea, si comparas una excavación de los años 80, los años 90, donde todos hacíamos una fotografía con diapositiva, otra blanco y negro, otra de color, de forma sistemática, tienes un carrete de 36 diapositivas, hacías 120 fotografías, te parecían muchas, o sea, hemos pasado a un proceso digital. Y en el tránsito, hay profesionales que no lo han conseguido lograr, pero en el tránsito, o sea, el resultado ha sido genial. O sea, la fotogrametría digital lo que ha abierto es que el arqueólogo ha dejado de ser, entre comillas, un artesano que se dedicaba a esto, que tenía que saber, a un, digamos, ingeniero, que es capaz de situar con un detalle enorme la documentación del yacimiento. Y en el caso de las misiones en el extranjero, es que te llevas la excavación a casa, me refiero.
Pero con la fotogrametría digital, lo que permite es la reconstrucción tridimensional del yacimiento. Tú estás en casa analizando la estratigrafía que has analizado allí, pero quieres comprobarla mejor en tu casa. En el caso de la arqueología de Toledo, lo que permite es acelerar el proceso de decisión y el proceso de obtención de documentación. Os comento cualquier caso. Por ejemplo, hace poco teníamos que hacer una cubrición de una pista de patinaje aquí en la ciudad. Está situado cerca de una necrópolis. Al hacer las zapatas apareció una tumba. Excavamos la tumba, se documentó la tumba desde el punto de vista de fotografía digital, se situó, se ubicó, se excavó, se documentó, se protegió y se construyó la zapata. El proceso de documentación y de envío de ese informe a la consejería se hace casi de forma automática. O sea, la digitalización te permite, o sea, enviar la documentación de una forma súper rápida. Cosa que antes tenías que hacer, y lo vais a entender todos, un papel milimetrado, un dibujo a lápiz, que a su vez pasabas a tinta, que a su vez pasabas a un informe que tenías que mandar. Entonces, eso era una tarde dibujando, una tarde haciendo el informe, una tarde tal. Con las fotografías digitales, básicamente una hora tienes lo que has encontrado en campo, lo tiene la consejería para tomar la decisión. Y en el caso de Egipto, es toda la información de la excavación la tengo en un ordenador en un disco duro. Y son a lo mejor las últimas 10 campañas, o sea, la tienes perfectamente colocado. Piezas, reconstrucción tridimensional, desde un objeto de cerámica hasta una estatua de 16 toneladas. Todo te lo llevas a casa, al máximo detalle. Entonces, esa sensación de poder volver de nuevo al campo, cuando quieras, es maravilloso. Sí, Te lo ha sí. permitido eso, la fotografía digital y... Bueno, si hablamos de drones ya es otra cuestión, pero el dron lo que te permite es mapar por completo no solo el yacimiento, sino la comarca que está rodeando el yacimiento. En el caso del Sotillo o de Heraclópolis, ¿sabes? Es que mapas todo el sitio. O sea, puedes analizar cualquier cosa que esté a 400, 500, 1 kilómetro de la... Por lo cual, claro, es una facilidad maravillosa para poder documentar y ampliarlo. Bueno, en el caso, por ejemplo, del Paleolítico, Susana, ahora ya hasta los sedimentos son susceptibles de análisis, ¿no? O incluso somos capaces hasta de recuperar restos vegetales de los filos de los bifaces. Sí. Pues mira, en el trabajo de campo yo me acuerdo que empezábamos con un nivel óptico y después hemos descubierto las estaciones totales, desde las sencillas a las robotizadas. Y esto agiliza un montón la gestión de la excavación en campo porque ya no es necesario cuadricular físicamente. Y luego en la toma de datos de lo que es el registro en la excavación es muy rápida porque tú además a la estación le puedes meter las claves de qué nivel estás, si es piezalítica ósea o qué es, y eso adelanta mucho ese proceso que luego decíamos de presentación de la memoria preliminar, ya tienes ahí un documento de base. Pero luego cuando queremos dejar los restos en superficie, por ejemplo, si encontramos una gran concentración de restos óseos de elefante, entonces los dejamos en planta y utilizamos la fotogrametría. Y entonces es fantástico luego poder consultar, además puedes hacer mediciones y demás, de toda esa planta que has levantado de restos. Pero también utilizamos escáner 3D, por ejemplo, para documentar perfiles estratigráficos del Pleistoceno medio de hasta 20 metros de alto. Esto lo hemos hecho en un yacimiento aquí en Madrid, en Aljarama, en el yacimiento Valdocarros. Pero también se utilizaron estos escáneres 3D durante la remodelación de las obras de la M30, aparecieron los antiguos puentes de Toledo y de Segovia, y también el arranque del canal del Manzanares. Bueno, pues todo esto se documentó con escáner 3D. Y luego el empleo de drones, como ha dicho Antonio, tú obtienes, por ejemplo en Olduvai lo hemos hecho, toda la topografía de la garganta de Olduvai. Y es un documento fantástico de trabajo para los geólogos y demás. Así también los drones se pueden utilizar en un yacimiento que tengas muchos silos excavados de la edad del bronce para ver la dispersión. Pero luego también, como decía Juan Antonio, nosotros estamos trabajando mucho en los sedimentos. Hay mucha información que podemos sacar de los sedimentos. Lo que hablábamos antes y en
en el sedimento, pues acercarnos hacia el análisis de esos biomarcadores o también de los filos de las piezas para ver si se cortó carne, vegetales, o sea que se abre un mundo increíble para, al fin y al cabo, determinar lo que comentaba al principio. ¿Cuáles son las actividades que hicieron nuestros antepasados, que llevaron a cabo nuestros antepasados en esos yacimientos? Ahora nos parece ciencia ficción, pero a lo mejor en el futuro llegamos a determinar por esas muestras, en esos análisis químicos que se hacen en el sedimento, si esos ácidos grasos pertenecieron a un elefante, a un ciervo, no lo sé, todavía nos queda mucho por descubrir. Y luego, sobre todo, estamos trabajando mucho con análisis muy complejos a nivel estadístico y a nivel de geoestadística para ver distribuciones espaciales. Y eso es fundamental porque estos homínidos eran cazadores-recolectores que se movían por el paisaje. Y es una forma de aproximarnos a cómo ellos, las actividades que realizaron, pero sobre todo los recursos que utilizaban y demás. Todos estos avances también, Mari Carmen, te voy a preguntar a ti ahora, desde mi perspectiva personal, de mi trabajo diario, veo que muchos investigadores y arqueólogos se acercan otra vez a las colecciones de los museos con nuevas preguntas, porque estas nuevas técnicas les posibilitan buscar nuevas pistas. Y el problema, bueno, una de las avances también ahora más de moda es la búsqueda de ADN fósil, por ejemplo, en restos humanos, ¿no?, procedentes de excavación. Y estas técnicas o las mejoras en sistemas de datación a veces pues son destructivas, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí el diálogo entre la investigación, el investigador y el conservador de museos? Pues es muy difícil determinar, en fin, qué tipo de muestras se pueden tomar. Es que también depende mucho, porque en principio a lo mejor es una pieza que simplemente cogiendo una muestra mínima puedes tener mucha información y bueno, que tampoco va a estropear la pieza, ni la va a dañar, y sin embargo hay que saber un poco compaginar y ver la balanza, y eso nos va a aportar más información de la que simplemente es la pieza que está ahí encima, siempre que en el museo nos den una copia de los resultados, no para utilizarlos, porque todo es absolutamente particular, privado y tal, pero siempre para que nosotros también podamos tener un poco los resultados de por qué se ha hecho eso y qué permiso has dado para qué. Simplemente eso, insisto, no lo ve nadie, está totalmente hasta que no se publique, que en ese momento nos avisan y ya está. Y nosotros en ocasiones, hombre, depende del tipo de muestra, pero si merece la pena, si no se hace daño a la pieza, si es una micromuestra, si yo, por ejemplo, ahora con el estudio de los ataúdes egipcios que estamos haciendo para la publicación, pues ha habido que tomar alguna pequeñísima muestra de la madera o de la pintura, y con un equipo que ha venido de Italia con unas cámaras fantásticas, bueno, pues no ha habido más remedio y la verdad es que no ha pasado nada, ¿no? Y tampoco conviene exagerar porque el ataúd sigue igual y sin embargo los resultados que están dando son absolutamente magníficos. Ese es mi criterio. Otras personas a lo mejor te dicen que bajo ninguna nada, y otros te dicen que sí, que cualquier cosa. Yo creo que hay que saber equilibrar. Primero, que la toma no afecte a la pieza. Segundo, que los resultados, aunque no se saben de momento, pero ya tienes experiencia en otras cosas, saber que van a valer la pena. Y tercero, que haya una comunicación entre el museo y los investigadores, porque a nosotros también nos gusta saber cuáles han sido los resultados, porque nosotros los conservadores y la gente que trabajamos en los departamentos científicos y del museo, concretamente el Arqueológico Nacional, somos investigadores. Nuestros departamentos son de investigación y de colecciones. Entonces es muy importante que tengamos esa relación con los colegas, que se hace a través de las piezas, a través de los congresos, presentar todo eso. Ese es mi punto de vista. Sí, de hecho, todos los que trabajamos en los departamentos de investigación, como tú muy bien dices,
tenemos ese perfil investigador y conservador, ¿no? O sea, que somos conscientes y de que a veces hay que medir cuáles son los pros, los contras, los beneficios y desde luego sí que nos gusta tener un registro documentado de lo que ha ocurrido con esas piezas, ¿no? Y de un historial, una historia, una biografía de esos fondos, ¿verdad? Sí, claro, porque además luego los que vengan detrás de nosotros tienen que tener acceso a todo lo que se ha hecho y ver la evolución. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ya el archivo de la Cleópolis Magna, que lo voy a dejar todo en el museo, ya lo que está publicado ya está allí todo, ya tengo 2 armarios llenos, están allí todos los diarios de excavación, las fotos, los proyectos, todo, porque considero que esto no es mío, o sea, ni de nada, es decir, los presupuestos, los dineros nos los han dado fundamentalmente el Ministerio y empresas privadas. Yo desde aquí quiero agradecer, por ejemplo, a la Fundación Palarc, que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, pero entonces yo tengo miles de documentos también en casa de los antiguos, de los primeros años de dibujos y tal. Bueno, esto tienen que estar en el museo, porque yo en mi casa no los quiero para nada, ¿no? Y además que no son míos, están pagados con otro dinero. Entonces estoy creando el archivo Heracleópolis Magna para que se quede allí, pues como el archivo Siret o como uno de estos, porque yo sé que en un futuro yo hay cosas que ahora mismo todavía, pues a lo mejor no las he enfocado. Bueno, no las he enfocado como he podido en mi tiempo, pero tiene que estar ahí toda la documentación. Entonces, eso para la excavación, para las piezas, para todo lo que tenemos de trabajo todos los días. Y además luego, lo importante, por ejemplo, en Egipto hubo una temporada hasta 1980, la excavación empezó en el 66, que se permitían el reparto de excavaciones, y entonces nos dieron una parte de lo encontraron en Heracleópolis y en Nubia, y los estudios que estamos nosotros haciendo en la actualidad y lo que hay en el museo, lo bueno que tiene es que estamos dando indicaciones históricas y cronológicas de todas esas piezas que tienen un contexto, porque normalmente hay muchísimas piezas en los museos que están descontextualizadas, vienen de una colección privada que las ha comprado no sé dónde, otro que no sé qué, pero concretamente en Egipto pues van veniendo de subastas y de tal, entonces todo eso tiene que ser todo a base de paralelos, de estudiar y ver, pero cuando una pieza, en el caso antiguo, sino con las publicaciones mismas de la excavación, puedes explicar una cosa a la comunidad científica internacional, es que te lo agradecen muchísimo, porque claro, tú empiezas a fechar cantidad de piezas y empiezas a explicar cantidad de piezas que están en otros museos y que estaban totalmente carentes de contexto. No. Y entonces, todos estos estudios, como decía ella, lo que estáis haciendo, pues yo creo que es una cosa que debemos compartir. Siempre lo he dicho, a mí siempre me preguntan algo, yo no digo, no, porque esto es mío. No, no es mío, esto es de todos. Y creo que, hombre, si es una cosa que está en fase de publicación y estás esperando, bueno, espérate un poquito, ¿no? Pero incluso piezas que están sin publicar y me las pide alguien por alguna cosa, yo se las dejo porque creo que es mi obligación, vamos, compartir la ciencia y lo que claro, claro. Una parte de la arqueología muy importante es revertir los resultados a la sociedad a diferentes niveles, al nivel más académico y científico, pero también al nivel del público general, porque al final es a la sociedad en general es a quien hay que revertirle los conocimientos que hemos generado, ¿no? Y compartirlos y explicárselos y que los disfruten ellos. Y quiero entrar un poco ahí, hablar con vosotros de la cuestión de la incidencia social de la arqueología, ¿no? Sobre las aportaciones que puede tener. Se me vienen a la cabeza, pues no sé, las musealizaciones in situ que puedan favorecer el turismo en zonas de vacíos poblacionales. Tú, Antonio, trabajas en Toledo, es una ciudad con un volumen de turismo muy fuerte, ¿no? Que puede sentirse muy atraído por todos estos aspectos de la arqueología, y también cómo desde la arqueología se está empezando a fomentar mucho todas estas tecnologías actuales de redes sociales, ¿no? De volcar información y mantener informados a la sociedad a través de páginas web, Instagram, Facebook y demás, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Antonio? Toledo es fundamental no solo en encontrar algo, o sea, cuando se hace una rehabilitación del edificio o se hace una rehabilitación, por ejemplo, del Circo Romano, que hicimos hace unos años, tienes que prepararlo para que la gente lo pueda visitar. Tienes que poner paneles, tienes que protegerlo, tienes que adecuarlo para que cualquier persona se pueda acercar a ese edificio y saber cómo leerlo, cómo interpretarlo a partir de los paneles que tú has ido dejando.
En el caso de la ciudad de Toledo, además, eso es fundamental. Tenemos la suerte de tener el consorcio de la ciudad, formado por las instituciones, Diputación, Ayuntamiento y Consejería, que lo que hacen es ayudar a ese proceso de difusión de los elementos. Desde intervenciones en iglesias, conventos, o sea, incluso casas privadas, que son visitables, o sea, a lo largo por la gente. Eso es fundamental, porque si el patrimonio genera riqueza, lo que estás haciendo es que se cierra el círculo, o sea, has invertido, esa inversión la estás revirtiendo, tanto aparte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del conocimiento y de la difusión hacia la gente. Toledo es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, o sea, la cantidad de elementos a proteger y de elementos que puedes visitar es enorme, es hipervariado, desde un circo romano hasta termas, conventos, grecos, a museos de todo tipo. Entonces, las intervenciones que se hacen desde el punto de vista de rehabilitación, aparte de hacer apartamentos turísticos, hoteles, muchas veces lo que permiten es que la gente pueda ver in situ cómo ha sido el proceso de construcción de una casa desde hace 1000 años hasta la actualidad. Es una cosa interesante y además cuando la gente lo ve, que sale digamos, de lo tópico de la ciudad, descubre un mundo apasionante. Os invito a veniros y a enseñaros esta ciudad cuando queráis. Claro. Vosotros, Susana, lleváis años peleando por una musealización digna de Ambrona, ¿no? Por ejemplo. Sí, era lo que os iba a comentar, ¿no? Y yo creo que es un reto, una apuesta decidida la que tienen que hacer las administraciones por poner en valor el patrimonio arqueológico, ya que es un derecho que tiene la ciudadanía de conocer su pasado y además tendría otro beneficio, que es la revitalización de áreas despobladas. Conocemos mucho, pero aún nos falta mucho por dar a conocer. Os voy a poner un ejemplo, son los yacimientos de Ambrona y Torralba, están en Soria. Se pueden ver los restos óseos de varios elefantes de hace unos 400.000 años, en un museo de sitio que se construyó en 1963 y 50 años después sigue igual. Desde 1995 hay una concentración de fauna de estos restos óseos de elefantes que está consolidada y enterrada, a la espera de que haya dinero y voluntad de las administraciones para su musealización. Pero, ¿qué es lo que aportan estos yacimientos, Torralba y Ambrona, al conocimiento? Pues no hay una concentración similar en la península ibérica y para ver algo similar tienes que ir a Italia, que es donde sí que se han musealizado varios yacimientos de esta cronología. Además fue excavada por uno de los primeros equipos pluridisciplinares en Europa. Y estos yacimientos han sido una referencia mundial para el debate sobre la caza carroñero. O sea que, como vemos, son yacimientos muy singulares, pero que creemos que no se les ha prestado suficiente atención. Y, María Carmen, el museo yo entiendo que es una institución privilegiada para ejercer de divulgador y de dar difusión a la arqueología, al estudio del pasado a través de la cultura material, no solo a través de las salas de exposición, ¿no? Que en el museo hace muy poquito que hemos renovado, ¿no? Sino a través de los ciclos de conferencias, reuniones, jornadas. Yo creo es fundamental, es absolutamente necesario que se explique a la sociedad cuál es tu trabajo y qué estás haciendo. Primero porque el dinero viene, en su mayoría muchas veces viene del propio Estado. El Ministerio nos ha dado dinero, sino da igual, o las fundaciones privadas. Entonces es fundamental darlos a conocer mediante conferencias, cursos. Luego también es muy importante asistir a congresos. Desde mi punto de vista, la asistencia a congresos tendría que ser obligatoria. Yo cuando era directora del museo, cuando fui directora 7 años, cuando me decían, ¿puedo ir a un congreso? Y decía, no puedes ir a un congreso, es que tienes que ir a un congreso. Es que tienes que ir a ese congreso a presentar esto que estás haciendo tú, que lo conozcan, que eres una persona del museo, valorarlo como institución y luego tú tienes que contar con tus colaboradores, con tus colegas, que te cuenten lo que estén haciendo ellos, que te enriquezca muchísimo, porque no es solamente contar lo que tus investigaciones.
Y luego, evidentemente, de todo eso, el museo sirve para ser la plataforma donde expones todo lo que tú has hecho, todo lo que es tu trabajo, las investigaciones que has hecho, tu equipo. De hecho, hay veces que se hacen ciclos de conferencias de un determinado tema en el que intervienen las distintas personas que han formado parte de la excavación. Me parece fundamental y además en el museo ahora se está haciendo mucho. Ahora realmente es difícil encontrar un día para dar una conferencia, te lo sabes yo, porque ya estamos aquí, bueno, ahora ya con el COVID y que no pueden ser presenciales, pero yo recuerdo que ya en octubre o en noviembre ya teníamos que pedir hora y casi que tardábamos un año en conseguir la sala de conferencia, lo cual es muy bueno, porque luego además la sala está llena, o sea, que decirte que a la gente le interesa, sobre todo cuando es temas científicos bien presentados por especialistas que también tienen que tener la capacidad de comunicar, porque hay veces que no solamente son especialistas, sino gente en general. Yo siempre cuando voy a dar alguna conferencia a algún sitio que me invitan a universidades, a museos, no congresos, siempre pregunto, ¿quién me va a escuchar? ¿Qué tipo de personas van a ir a la conferencia? Pues gente de estas asociaciones que les gusta, pero que tampoco son muy especialistas. Entonces yo tengo que adaptar, o siempre lo hago, adaptar un poco la conferencia al tipo de público que me va a oír. Yo no puedo contar lo mismo en un congreso que en una conferencia, por ejemplo, no sé, de la Universidad de Murcia que di el otro día y que, bueno, que son alumnos de primero, que saben un poco, que están metidos y que tienes que dárselo bien explicado, pero es muy importante saber a quién le va dirigida la explicación. El museo que lo estamos haciendo y creo que es uno de los factores principales. Sí. Bueno, y ahora eso iba a preguntar un poco ¿cuáles veis vosotros que son los retos de la profesión en el futuro? Y sobre todo teniendo en cuenta el escenario actual con el que nos hemos encontrado del coronavirus, ¿no? ¿Cómo os afecta a vuestros proyectos, por ejemplo? ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, Antonio, ¿cómo afecta a la arqueología de gestión, a tus proyectos? Pues esto es un terreno desconocido. Jamás ahí hay dragones, o sea, porque no sabemos lo que va a pasar, en el sentido que los proyectos que estaban antes del COVID en marcha, ahora se han reiniciado y se van a terminar. Pero los proyectos de rehabilitación que estaban preparados para hacerse, no sabemos si se van a llevar a cabo. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante en Castilla y Escalona, donde hemos aplicado escáner láser georradar, que antes se me ha olvidado comentarlo, para determinar la posición de los restos y que no sabemos si va a funcionar, porque es un proyecto muy gordo. O sea, entonces, no sabemos es cómo se va a poder gestionar. Esta otra vez, o sea, salir a campo, hacer el trabajo de campo, y que de repente dentro de 2 meses te digan que tienes que volver a encerrarte. Eso es una situación, o sea, como decía aquel, en la arqueología o en los proyectos de rehabilitación, el dinero es muy cobarde. Entonces, tiene que estar muy claro todo para que una persona pueda invertir una serie de dinero en hacerse un hotel, o en hacer una organización, o en hacer una casa. Entonces, si eso no está seguro, se detiene todo. Y si se detiene el proyecto, se detiene la arqueología, se detienen ingenieros, se detienen arquitectos, se detiene todo. Ahora mismo estamos esperando. Es una pausa, aguantamos una respiración larga, pero es una pausa y esperamos que si en octubre y noviembre todo está solucionado, será un pequeño valle que hemos pasado y volveremos a subir. Claro. Pero es una situación muy interesante, o sea, porque no tenemos referencia alguna de cómo pasó. Miento. Nos pasó con la gripe española, pero no tenemos conciencia de lo que pasó en la gripe española. Que, por cierto, en diciembre localizamos de forma sorpresiva la fosa común de la gripe española de Toledo en el cementerio, y al tener que leer sobre qué era aquello, claro, pues no sabíamos si era gripe española, guerra civil, cólera, al final desde un porcentaje muy alto pensamos que era gripe española, ver las fotografías de la gente haciendo mascarillas, con las mascarillas, sin clases, aislados, o sea, en una situación, eso fue en diciembre de 2019, ya lo hemos pasado una vez, y ahora vamos a pasarlo otra vez, y espero que no tengamos que pasarlo en 4 meses de nuevo. No. Es terreno incógnito, o sea, no te podría decir, es que no existe. ¿Y a un proyecto internacional, Mari Carmen? Pues nosotros estamos muy condicionados pues, por la situación de Egipto, evidentemente, pero sobre todo por la situación sanitaria
del país, porque, bueno, como nosotros, pues allí está habiendo muchos casos ahora, está subido mucho. Ahí el control es complicado porque son muchos millones son 100 millones de personas que además están muy acostumbrados a estar siempre en la calle, que es muy difícil confinarlos, que no terminan de entender lo de las distancias de seguridad, porque hay... Y bueno, pues yo lo veo complicado, que como no se encuentre pronto una vacuna o un tratamiento, pues no sé, es difícil continuar en nuestro mercado de gimnasia, ¿verdad, Antonio? Que estamos allí todos como mercado medieval, que estamos, van a seguir haciéndolo. Entonces, no sé, ojalá se pueda arreglar porque los egipcios tienen mucho interés en que vayamos y nosotros también, pero claro, siempre que sea seguro. Yo, fíjate, llevo 35 años excavando en gimnasia. Solamente un año no pude ir por lo de la revolución de 2011 y yo he tenido de todo. Hemos tenido, a la verdad, los integristas, gente que me decían, pero ¿cómo te vas a ir si están ahí al lado tuyo los que os van yo que sé, que os pueden matar? Mira, nunca hemos dicho que no íbamos, nunca, jamás. Siempre hemos nos hemos echado para adelante. Claro, evidentemente sabíamos que estábamos bien protegidos, teníamos que llevar una serie de precauciones, porque efectivamente estábamos en el sitio más peligroso de todo Egipto, en el medio de Egipto, donde estaban allí todos los más malos, ¿no? Y sabíamos que nos podía pasar algo, pero nunca nos hemos echado para atrás. Pero a mí ahora me da miedo. Me da miedo ir sin una seguridad de sanitaria, porque claro, una vez allí, si no puedes salir, pues no sé, es complicado. Yo espero que se arregle, porque realmente me da mucha pena por los egipcios que están pasando una racha muy mala, ya que se habían puesto un poco en marcha el turismo y tal, pues ahora está todo parado, y a ver si por Dios se arregla esto pronto, pero incluso a lo mejor hay gente que es más valiente y se va sin tenerlo todo muy claro, pero es que me da más miedo el virus que los Daesh, que te diga, Bueno, y en Tanzania algo similar, ¿no, Susana? Incluso en los proyectos también aquí en la meseta española, ¿no? Que sí, nuestro grupo de investigación hemos decidido estar expectantes a la evolución de la pandemia y abordar las excavaciones, si mejora la situación, pues al final de año o trasladarlas a inicios del año que viene. Pero de momento estamos todos expectantes a ver cómo evoluciona. Pero tú antes has hecho una pregunta interesante, porque has dicho, dice, la arqueología del presente y del futuro, ¿no? ¿Qué futuro nos planteamos en la arqueología? Y yo creo que en la investigación ahora mismo se puede abrir un escenario negativo en el que se quede todo como está, como antes del COVID. Y bueno, no solo en investigación, sino en arqueología en general. Se puede abrir un escenario positivo, que era lo que os decía antes de la puesta en valor de los yacimientos. Y como todos hemos comprobado con esta pandemia, es que la investigación es muy importante y las instituciones deberían hacerse eco e invertir más dinero en investigación, pero no solo en investigación aplicada. Deberían hacer un esfuerzo por dignificar la profesión del investigador y evitar la precariedad laboral. Un investigador predoctoral gana menos de 1.000 euros. Generalmente los investigadores tenemos contratos temporales para desarrollar un proyecto concreto. Y este investigador va a pensar más en la estabilidad laboral que en la investigación en sí misma. El CSIC, por ejemplo, la edad media de los investigadores es de 55 años y apenas hay tasa de reposición. Pero luego, además de esto, creo que tiene que haber, como os decía antes, un papel más relevante de las administraciones para valorar el patrimonio arqueológico. Y finalmente, como mujer, deciros que hay una necesidad de que la mujer tenga el papel que le corresponde a nivel directivo, para que ejerza liderazgo en centros de investigación, que no hay muchos, en los museos, en proyectos de investigación, porque hay muy pocas mujeres liderando proyectos de investigación, así como en la dirección de las excavaciones. Y a lo mejor esta pandemia pues, nos hace a todos plantearnos muchas cosas y espero que se nos abra un futuro
no negativo, sino positivo en arqueología. Sí, Bueno, es verdad, perdona, es verdad que yo quizá lo único bueno que he visto a esta pandemia es que se está valorando mucho la investigación. La gente empieza a oír hablar de ella y de la necesidad que hay de investigar en todos los campos. Bueno, ahora claro, estamos más centrados en el tema de medicina, pero cualquier campo, que te le den un poquitín más de valor, no nosotros éramos unos locos que estamos allí pues eso, excavando porque nos gusta, porque en realidad pues qué más da, no hay que pagar, no tenemos que cobrar, porque como es una... Y luego pues investigas, pero se debería la administración, el Estado, darnos más posibilidades, más de todo tipo, o sea, que la investigación esté en lo alto de las prioridades de los gobiernos, y creo que en España tienen que hacerlo, nos falta, y bueno, ahora parece que ya se valora un poco más, porque la gente lo ha entendido, que sin investigación es que no vas a ningún lado. Sí, sí, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Para eso son Bueno, importantes también las redes sociales, para generar una masa crítica y que la sí, es verdad. gente vea que es necesario. Sí, sí. Hasta llegar a los más media no tenemos esa opción. No podías difundir de forma rápida y sencilla y fácil, o sea, cualquier elemento que te hubiese pasado o que hubiese descubierto o que te interesara difundir. O sea, porque tenías que esperar a un congreso, tenías que esperar a un artículo, tenías que esperar a un libro. Ahora es una forma muy fácil, sabiendo lo que estás presentando, o sea, para que la gente lo pueda entender. Sí, yo también pienso que es fundamental trabajar con las generaciones más pequeñas, con los más pequeños. El medio ambiente, lo que es la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente, yo creo que nos tiene mucho que enseñar a los que trabajamos en patrimonio cultural. Ese nivel de concienciación social que han generado en torno a que es un patrimonio, la naturaleza, la conservación del medio, muy importante de vigilar y de transmitir a las generaciones futuras, es el que desde pequeñitos deberíamos inculcar a los niños y niñas sobre el patrimonio cultural, que como hemos dicho aquí en algún momento, es de todos y tenemos también la responsabilidad de transmitirlo a las generaciones futuras, ¿no? En ese sentido, bueno, sí, dime. En ese sentido, por ejemplo, en Toledo hay una cosa que se llama la jornada de puertas abiertas, donde todos los museos tienen sus niños en los colegios, o sea, son a los colegios, a los museos, al circo romano, a las termas, o sea, esa forma de difundir dentro de la propia ciudad, o sea, lo que tú tienes y lo que tienes que conservar, y explicarles que estás aquí porque alguien lo conservó antes, porque si no la ciudad de Toledo no existiría. Sería, con perdón, parla, o sea, si no conservas, no lo tienes. Pues hablando de redes sociales, a través de las redes sociales del museo nos han hecho llegar preguntas para introducirlas en esta charla. Son muchas, no podemos atender a todas, pero hemos seleccionado las más recurrentes. Una de ellas es preguntarnos si vemos la arqueología como una ciencia. ¿Tú qué piensas, Mari Carmen? Bueno, creo que ya hemos hablado un poco de esto, pero efectivamente es una ciencia en la cual participan muchas otras ciencias. En realidad también, al final, pues lo que quieres explicar y lo que quieres entender es un poco la historia de la humanidad, en diferentes periodos, en cómo afrontaron una serie de temas las diferentes culturas, que en realidad las preguntas siempre son las mismas. Lo que difiere son las respuestas en función de muchas cosas, ¿no? Entonces, la arqueología, al principio, y ya os he dicho antes, parecía que los arqueólogos éramos unos locos de la vida, que te ibas ahí porque te gustaba y sin cobrar, porque tenías derecho a cobrar. Pero ahora realmente la profesión de arqueólogo tiene ya una dignidad, ha adquirido una seriedad que afortunadamente lo hemos hecho entre todos nosotros, nos ha costado mucho esfuerzo, porque decirles, no, mire usted, señor, yo no estoy aquí porque me gusta mucho, no, estoy aquí estudiando y estoy haciendo un proyecto, yo tengo la Cleópolis Magna, una ciudad entera para mí, que me encanta descubrir piezas y me encanta, es precioso porque nos encontramos cosas maravillosas, pero para mí lo importante es estudiar el lugar en sí, ver la ciudad, cómo se relacionaban entre sí los monumentos, cuáles fueron sus habitantes, qué es lo que pasó en las diferentes partes de las etapas de las historias, pero claro, para eso necesito efectivamente todos los colegas, todos los colaboradores, todos los que están trabajando conmigo en la excavación, como
también has contado, y realmente ahora mismo la arqueología en sí misma ya es una ciencia. Evidentemente, yo siempre enfocamos mucho para ver un poco, pues eso, al final es qué pasó, qué aportó de nuevo, y lo bonito es decir, mira, de esto no se sabía nada, pues ahora lo voy a escribir yo. Esta etapa de la historia de Egipto, que no se sabía nada del tema o que se sabía mal, es una satisfacción, porque gracias a los estudios de arqueología, con todo lo que has hecho, pues es como un puzzle. A mí me encanta compararlo con un puzzle, que estamos todos ahí colocados, y entonces cuando ya te pones todos en conjunto, te pones en comunicación, a ver, ¿tú qué me dices? Yo te digo esto, pues esto, entonces de repente te va encajando y de repente hace clac, y sale todo. Y entonces en ese momento es que es una sensación de una emoción. Yo es cuando más me emociono, cuando de repente entre todos hemos llegado a unas prediscusiones que, pues mira, esto era así, esto no era así, tal igual. Bueno, entonces, si eso no es ciencia, ¿qué vamos a poder? Sí, sí. Y también nos preguntan mucho acerca de cómo tú has hablado de dignidad, de profesionalización, precisamente cómo es el salto de los estudios, de la formación en arqueología en la universidad a la práctica profesional. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Lo comentábamos antes, o sea, no conozco ningún arqueólogo profesional jubilado. Eso es una profesión completamente nueva. Se desarrolla a partir de la Ley de Patrimonio del año 85 y luego de las leyes de patrimonio de las diferentes comunidades, que exigen un arqueólogo para hacer una serie de trabajos de impacto ambiental y de excavaciones previas al desarrollo urbanístico. Entonces, esto es completamente nuevo. Puedes hacer la excavación, o sea, puedes estudiar en la universidad, sabes con el título de arqueología, con el título de prehistoria, y realmente eso te va a servir poco, cuando te tienes que enfrentar directamente a los proyectos en los que trabajas habitualmente. Me refiero. Un arqueólogo normal no haría una panadería. Yo el otro día estaba haciendo una panadería en la ciudad de Toledo, analizando una panadería, cómo evoluciona ese edificio desde época romana hasta la actualidad. Eso en la carrera no te lo enseño. Tampoco te enseñan, como decía antes Susana, a utilizar el escáner láser, el georradar, la cámara fotográfica, la fotometría. Tampoco te lo enseñan, pero no cómo se aplica. Entonces, la parte profesional de la arqueología es una parte que se ha desarrollado. Si miramos cómo estábamos hace 20 años, es sorprendente cómo estamos ahora. Y si miramos hace 10 años, cómo estamos aquí. Cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, me parece muy interesante ese proceso en el que el profesional del arqueólogo ya no es una cosa rara en un proyecto urbanístico, en un proyecto de rehabilitación, sino que es una parte más de ese proyecto, y en algunos casos además es la parte más importante de ese proyecto, porque es la que da la información suficiente al arquitecto para reintegrar correctamente el edificio que estaba escondido detrás de toda esa maraña de añadidos en el siglo XX. Animo a cualquiera que quiera ser arqueólogo que sea arqueólogo, porque me parece que es fundamental la vocación y que ese sueño no te lo puedes quitar. El camino es largo, o sea, no es fácil y hay muchas más insatisfacciones algunas veces que satisfacciones. Pero cuando las tienes, es genial. O sea, cuando consigues vivir de ese trabajo, es posiblemente una de las sensaciones más maravillosas que puedas tener en la vida. Es mi opinión, ¿eh? No es... Es verdad. Sí, sí. Y también nos preguntan, pues precisamente sobre eso, si puedes llegar a vivir de la arqueología. ¿Cuáles son las salidas profesionales, Susana? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que una salida puede ser la universidad, otra trabajar en centros de investigación, que no hay muchos, pero los hay, también museos, desde conservador de museos, técnico de museos, departamentos de difusión que son muy importantes en los museos. Si es de arqueología, pues por supuesto en un museo hacer todas esas actividades de difusión en arqueología en un museo. Y luego otra vía, que a lo mejor es la arqueología esta a lo mejor es la que hemos hablado, es más académica, pero que tiene que estar muy vinculada con esta otra de una arqueología de gestión, una difusión de la arqueología, pues desde empresas que organicen viajes de arqueología o de difusión de la arqueología, también en yacimientos in situ.
Y también hay otra posibilidad, que es la arqueología desde la administración. Nosotros tenemos que pedir a las administraciones que nos concedan un permiso para excavar. Pues esos permisos normalmente los conceden arqueólogos que tienen distintas especialidades, pero bueno, en arqueología. O sea que yo creo que sí que hay mucho, que es muy amplio el abanico para trabajar en arqueología. Pues, y bueno, más de lo que yo creo que pensamos. Y luego hay muchas técnicas que nosotros necesitamos en los yacimientos a las que se han formado después de estudiar la arqueología. La arqueología que tú estudias en la universidad es un genérico, pero luego tú te tienes que especializar no solamente ya en tu campo, en el Paleolítico, en Egipto y demás, sino en muchas técnicas. Todo esto que estábamos hablando desde topografía, manejo de escáneres 3D y demás, son muchos más fáciles que los aborde un arqueólogo porque conoce la problemática, solamente va a tener que aprender a utilizar esa técnica. Entonces, bueno, yo creo que si te gusta la arqueología, tienes muchas posibilidades, un abanico muy amplio de posibilidades donde poder ejercer esta profesión. Bueno, yo creo que aquí hemos hablado de que es un trabajo duro, que exige muchas horas, pero desde luego a nosotros no nos ha llevado al desencanto, ¿verdad? La prueba es que yo creo que hoy podríamos estar aquí horas y horas hablando de nosotros, ¿no? Sí. Un arqueólogo es una persona magnífica hasta que se junta con otro, también es verdad, ¿no? Pero vamos, que daros las gracias por haber participado en esta charla, de verdad ha sido muy, muy instructiva. Yo creo que el público en general se va a impresiones procedentes desde experiencias personales con campos muy amplios y variados y puedes tener al final pues una percepción muy poliédrica, muy multipolar, ¿no? de lo que es la arqueología, la profesión de un arqueólogo y a lo que nos dedicamos con pasión. Yo creo que no conozco ningún arqueólogo que no tenga pasión por la arqueología. Muchas gracias, de verdad, a vosotros y a todos los espectadores que nos vean en nuestro canal. Gracias al museo por acogernos en estas jornadas de la arqueología en Urba. Sí, muchas gracias también en nombre de todos nuestros compañeros, los compañeros del museo, a todo el equipo mío, entre ellos Antonio que está aquí, pero a todos, que gracias a ellos es cómo puede salir el proyecto adelante y bueno, que me ha parecido una iniciativa muy interesante y creo que a la gente le va a interesar también. Y gracias al moderador. A vosotros. Pues muchas gracias a Juan Antonio por esto y a Susana por conocerte de nuevo, porque sí nos dimos en el sortillo aquella tarde de julio. Y Carlos, un abrazo muy fuerte. Cuidado mucho, que el bicho sigue en la calle y hace daño, ¿vale? Cuidaos. Saludos.